estamos en Plan C con Tony Torres y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Pánico, miedo, angustia y sal corriendo. Con Ale Molina, aquí estamos otra vez. Platícanos, Ale. Bueno, yo creo que algo muy importante que tenemos que reconocer es que el miedo tiene diferentes niveles de intensidad, ¿no? Sí. Entonces a los chavos y a los niños les explico que podemos crear un instrumento visual que yo llamo el miedómetro. Ah, bueno, para adultos hoy en día también. Entonces, pues básicamente como lo entiendo es que en el nivel 0 tú estás en calma, ¿no? Y esto no implica que esté activada tu zona neurológica que active el miedo, pero ya cuando estás en el nivel 1 estás preocupado. Y esto básicamente es crear una pequeña clasificación para permitir a la gente estar más consciente de qué está sintiendo. Y la preocupación la defino como esa pequeña tensión que hay en todos nosotros cuando hay un pendiente, algo así chiquito, como se me olvidó apagar el gas, ¿no? Entonces te acuerdas y dices, bueno, ahorita voy a apagar el gas, se acabó, le hablo por teléfono, llega y se resuelve. Y en un mundo idealmente sano, tú y yo deberíamos de estar de la calma, quizás la preocupación, y regresas. Ya, pero no subir. El problema es que en el mundo en el que vivimos, a veces consideramos que es muy cool vivir preocupados. Hay quien dice, ¿no? Ay, no, estoy muy preocupado y lo hacemos grande. A veces ni siquiera detectamos la preocupación y llegamos al siguiente nivel, o sea, el botón de sentirte nervioso. Y como yo lo explico, es que ya ahí no es un solo pensamiento de estar preocupado, son muchos. O sea, una característica del miedo es que tiende la mente a buscar todos los peligros que están a tu alrededor. Si estuviéramos en la selva y tuvieras peligro de que viene un tigre salvaje o algo así, está genial, porque liberas una hormona que se llama cortisol, que hace que tus sentidos se enfoquen en ver el peligro. Entonces imagina que estás en la selva, Tony, corriendo está Tony, y de repente dices, ¡ah! Un árbol, una araña. Entonces sales corriendo y te liberas y regresas a un estado de calma. Pero el problema es que a veces estamos preocupados aquí sentados, y juntas una preocupación con otra, tu cerebro empieza a buscar más peligros. Está súper comprobado que alguien que vive inundado de miedo tiene lo que se conoce como una visión distorsionada del mundo. Prueba de eso son los grupos de WhatsApp de algunas mamás. Ya, no, muy bien, hasta aquí vamos a hablar de todo eso. Porque eso, te vas dando cuenta cómo hay gente que distorsiona la realidad. Yo tengo mucho tiempo trabajando en escuelas y a veces, con mucho respeto lo digo, pero algunas mamás tienden a hacer grandes cosas chiquititas. La maestra no se agachó a darle un beso a mi niño en el momento y eso le va a bajar la autoestima y haces... Sí, ¿no? Interpretan de una manera, ¿no? Las percepciones ya. Entonces, esto mucho tiene que ver cuando... Porque además a todos nos puede pasar, ¿eh? No estoy aquí yo partiendo de sí, claro, no es sin juicios, es sin juicio, es una descripción. Y lo digo así porque lo que a mí me sirve mucho saber es que cuando estoy en los niveles muy altos del miedómetro, tengo mayores posibilidades de distorsionar la situación. Eso es bien importante saber, ¿no? En el siguiente nivel, ya estás nervioso, ya hay varios pensamientos preocupantes, empieza a sentir mariposa en el estómago, quizás un poquito de sudoración. Yo le llamo el estado ansioso. Y por lo general la persona ansiosa ya no se da cuenta que se está sintiendo ansiosa. Es un estilo de vida. Lo dijiste como lo pensé. Es tu estilo de vida, desde el chiquito que se está chupando la chamarra y ni sabe por qué el niño que se está mordiendo las uñas, la gente que está así como todo el tiempo, se vuelve tu estilo de vida, y hoy quiero dejar bien claro que eso nos hace mucho daño, ¿no? En el nivel 5 le llamo cuando ya sientes como asustado que gritas, ¡ah! ¿No? Sí. Y cuando ya empezamos a gritarles a los niños o al marido, todas estas cosas, muchas veces aquí sale la agresión del ser humano, porque debemos de mencionar que el miedo tiene 4 impulsos básicos. ¿Y los impulsos vienen siendo las máscaras o son diferentes? No, las máscaras surgen de los impulsos, allá voy. Y yo como pongo el nivel más intenso es el pánico. Si alguna vez ha tenido un ataque de pánico, así como dice aquí Tony, tú sabes de lo que estoy hablando. Pánico. Yo tuve ataques de pánico. La sensación es que tu cuerpo te domina. O sea, como si tu cuerpo tomara el control de tu vida y tú no tuvieras. O sea, visto desde una perspectiva neurológica, esta es la zona de las emociones, esta es la zona que te permite razonar y esto le hace así al resto del cerebro, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Respecto a las máscaras, eso me encanta porque yo platico una historia en la que voy describiendo que hace mucho tiempo estaba miedo en el país de las emociones, ¿ok? Entonces, llega miedo y Dios le dice, miedo, de ahora en adelante es avisarles a los seres humanos cuando estén en peligro sus necesidades. O sea, el miedo en sí no es malo, es una emoción que te avisa que algo que tú quieres o deseas o incluso tu vida está en peligro, ¿no? Entonces miedo estaba muy contento y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a
al planeta Tierra. Entonces al día siguiente llega al planeta Tierra y llega con un niño que no había estudiado para su examen y dice, su deseo de sacar 10 y de aprender y de sentirse valioso está en peligro, ¿no? Entonces llega Miedo porque él no habla y le abraza la panza y le hace así como cosquillas y el niño así como que se sentía raro y los niños, ay, ¿a poco estás con miedo? Quítatelo, ni que fueras niña. Entonces el niño manda a Miedo y sale volando por la ventana y dice Miedo, no, pues yo creo que son los niños que no me entienden, ¿no? Entonces se acerca a un grupo de adolescentes, a una chavita le estaban ofreciendo un vape. Y entonces Miedo dice, oh, sus necesidades fisiológicas están en peligro. Claro. Entonces va Miedo y le abraza la panza y le hace cosquillitas y todo. Y las amigas, pues, ¿qué crees que le dijeron? Ay, ¿a poco estás con miedo? No seas mala, nos vas a defraudar, ¿no? Entonces, la niña trata de deshacerse de Miedo y Miedo se agarra fuerte, pero no lo logró. Se pega. Sale volando y dice, no, bueno, voy a intentar con los adultos. Va caminando por la calle, escucha un señor que le dicen, estás despedido. Y dice, oh, las necesidades de su familia están en peligro. Entonces va Miedo y abraza al señor para avisarle que estaban en peligro. Y cuando llega a su casa, la señora le dice al señor, ¿a poco estás con miedo? Cobarde, eres un inútil. Entonces el señor avienta Miedo por la ventana y Miedo queda así como todo adolorido. Todo así, todo. Entonces llega en la noche al país de las emociones, Miedo, pues si no sabes lo que pasó. Y empieza a llorar, así como es que no está tan fácil, los humanos no me aceptan. Y cuando lo oye llorar, Enojo se acerca y le dice, ¿qué tienes, Miedo? O sea, ¿por qué estás chillando otra vez, no? Sí. Entonces le dice, no, es que no me sale, no me quieren. Y dice, ay, tranquilo, mañana nos vemos en mi casa, ¿ok? Entonces, pues al día siguiente Miedo dice, pues, a lo mejor tiene la solución. Llega a casa de Enojo y sale Enojo con un baúl, ¿ok? Entonces, Enojo abre el baúl y le dice, ten Miedo, mira, cuando tu padre Miedo 89 falleció, me dejó estas máscaras. Y dice, en tu familia han estado de generación en generación porque en el planeta Tierra no eres muy bien recibida. Entonces le dice, te presento la máscara del controlador. Ya. Cuando tengas miedo de que una persona te falle, si hay alguien que tiene miedo de eso, pon esta máscara, te van a aceptar un poquito más. La máscara del controlador. Sí, o sea, lo que quiero decir es que el control siempre es producto del miedo, ¿no? Sí. Entonces, te presento la máscara del estresado en la década de los 90. Controlador y estresado. Sí, porque la gente dice, ¿no? Me siento estresado. Te presento la máscara del apresurado. O sea, dices, tengo prisa. Ah, ya, el que siempre está corriendo, sí, ¿no? Que el piloto toma... ¿Tiene prisa? ¿De qué tiene miedo? De llegar tarde, ya, ¿no? Los freeze, ajá, te presento la máscara del nervioso. Es más fácil que la gente te diga, estoy nervioso, a que te diga, sí. Y a mí me pasa mucho en el consultorio, por eso hice ese cuento, porque... ¡Qué interesante! Sí, o sea, porque la gente más fácil, por ejemplo, me tocaba que me decía un señor, es que vengo un poco ansioso, y le preguntaba, ¿de qué tienes miedo? No, de nada, solo estoy ansioso. Porque el miedo lo identificamos, ¿sabes? Como esa parte de no sabes sobrellevar una situación, totalmente, el juicio, totalmente. La gente te va a poner ahí, ay, claro, ¿cómo que tienes tú miedo? Yo sí, bueno, pavor a ciertas cosas, ¿eh? Y le dice, por si no te sirven mis máscaras, son más, ¿no? Pero sí. Te estoy resumiendo unas, dice, te presento la mía, la máscara del enojado. O sea, muchas veces atrás del enojo hay miedo, ¿no? Entonces, y es más aceptable socialmente decir estoy enojado que decir realmente estoy asustado o tengo miedo de que algo malo pase. Entonces, para mí es súper importante que detectemos todas estas máscaras, son más. Por ejemplo, la envidia es bien interesante. La envidia, aunque parece una especie como de enojo hacia uno mismo porque no tienes lo que el otro tiene, en el fondo es miedo a no merecer lo que la otra persona tiene. Ah, qué interesante. Ya podremos hablar de eso en otra capsulita. Es todo un tema, pero la idea es esa, ¿no? O sea, decir, bueno, primero es identificar mi nivel de miedo. Mientras más arriba viva, más fácil vivo en un estado de pánico. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viviendo en estas épocas, que estamos en lo del coronavirus, el tema de qué va a pasar, ¿qué vibras tú que hay en mayor número de personas? ¿Miedo, angustia, pánico? ¿En dónde estamos y qué podemos hacer las familias? O sea, ¿qué herramientas le podemos dar a las personas que nos ven, Ale, para que puedan detectar su punto donde están y cómo darle la vuelta? Como yo lo entiendo es, primero se identifiquen en qué nivel del miedómetro estás, ¿no? Eso es súper importante. Que hagan en su casa el miedómetro. Sí, miedómetro, hazlo en tu casa, así, miedómetro. Es miedómetro, ¿ok?
metro, ya. Exacto, miedo metro, o sea, para medir Ya. tu nivel de miedo. Perfecto, Pregúntale a tus hijos y acuérdate que si estás en los niveles más altos, tienes que trabajar en llegar abajo, porque mientras más arriba vives, más presa eres de un ataque de ansiedad, ¿no? Eso es bien importante. 2, acuérdate que 9 de cada 10 miedos son producto de la imaginación, Totalmente de acuerdo ¿no? contigo. Entonces, decir, bueno, ¿qué pensamientos está produciendo mi miedo? Eso es súper, súper importante. O sea, a veces, le digo yo a la gente, es como si tuvieran a don Preocupón en la cabeza. Esta es la historia, este cuento. Es como si tuvieras a alguien que te estuviera generando estos y necesitas decirlos, escribirlos. Vuelvo a lo que dije hace algunas veces, ¿no? Le tengo convencida de eso. miedo a... y lo escribes y a veces dices, ay, no es para tanto. Ya nada más con sacarlo y ponerlo aquí, lo ves diferente. Pero cuando de verdad lo ves y dices, no, es que es un miedo muy real y realmente platicaste con alguien, que eso ayuda muchísimo porque siempre es otra perspectiva. Y la otra persona dice, realmente estás viviendo un peligro, entonces haz un plan de acción. O sea, no te congeles. Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que sigue, no? Sí, o sea, sí tengo miedo, mi miedo es real. Por ejemplo, ahorita hay gente que en esta situación está viviendo una dificultad económica. Ok, perfecto. Entonces, es un miedo real, sí, porque quizás estoy percibiendo un ingreso menor, ¿correcto? O voy a dejar de percibir ingresos. O voy a dejar de percibir ingresos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué voy a hacer? Y yo sí invito mucho a las parejas a que practiquen hablar de sus miedos. No se trata de ser cobarde, no se trata de... Es decir, bueno, a lo mejor yo tengo un miedo que mi pareja no lo sabe y se lo platico y él me dice, ay, mira, velo desde esta perspectiva. Y entonces, de verdad que traemos a la mesa soluciones. A veces hay parejas que dicen, no quiero hablar del dinero con mi esposa o con mi novia, y digo, tienes que hablar del dinero, ¿no? Sí, claro, hay que hablar de todo. De todo. Hasta de tus propios miedos. No, Sí. yo, por ejemplo, le tengo pavor a la muerte, o miedo a la muerte, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿y por qué? No, bueno, pues es algo que... Es algo que tengo que resolver, o sea, quizá en el caso del miedo a la muerte, que es algo que está surgiendo mucho ahorita, es decir, quizá es tiempo de entender de una manera más racional el significado de la muerte, cómo Claro. y por qué, y acercarme a este concepto para irlo resolviendo. Es decir, no le tengas miedo a tu miedo. Ya, Eso es súper, exactamente. súper importante. Ay, qué interesante, mi querida. Sí, Le no, vamos a gracias. seguir con otras capsulitas y ahora regresamos en otra cápsula. Gracias por acompañarnos y van a encontrar la información de Alejandro y el mío aquí en el súper. Así que seguimos, no en el súper allá, no, sino en el súper aquí. Aquí seguimos en el Plan C con Tony Torres.